Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos a su episodio de hoy, Conquistando nuestros miedos. Con ustedes, Esther Rollo, y con mi gran amiga y mi compañera Esther Naor, y las dos aquí para compartir con ustedes lo que es la energía de la semana. Todo basado en lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo, que nos ayudan a nosotros a navegar en este mundo y nos dan las herramientas para poder tomar mejores decisiones y que nuestra vida sea un poco más fluida, más acogedora, más tranquilo. Por más de que esté pasando las cosas no tan buenas, igual Kabbalah nos ayuda a nosotros a navegar de una forma diferente en esta vida. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo es nuestro camino espiritual. A veces, obviamente, cuando uno está en el camino, a veces no sabemos qué es lo que va a venir y nos puede dar miedo, pero a veces esa incertidumbre es inevitable. A veces esas dudas, esas cosas que no sabemos qué va a venir en el futuro, a veces son inevitables y sí que no podemos controlarlo todo. Y vamos a hablar de cómo podemos utilizar eso y aprender agarrarnos de este tipo de crecimiento para poder sobrepasar cualquier miedo a lo desconocido que existe o que pueda existir. No es que va a existir, sino que puede existir. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso un poquito para que todos nosotros podamos entonces conquistar nuestros miedos en nuestro camino de la vida y nuestro camino espiritual. Ok, Estercita, entonces vamos a iniciar hablando un poquito sobre esto, por favor. Yo estaba pensando ahorita, muy desafortunadamente, un querido miembro de nuestra comunidad y amigo personal dejó este mundo hace unas semanas y estaba pensando que el miedo más ancestral normalmente y el miedo que más normalmente nos persigue es el miedo a morir, ¿verdad? O a la muerte en general. Sé que no todo el mundo, ok, pero en general hay un miedo a la muerte, ¿no? Y hay algo, o sea, es incluso algo biológico, ¿no? O sea, biológicamente estamos diseñados para sobrevivir. Eso es como algo, o sea, el instinto más primitivo es de salvarse, ¿no? De salir adelante, de escapar la muerte, ¿no? Y entonces estaba pensando que, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Podemos filosofar sobre esto, pero una de las razones es porque es totalmente desconocido, ¿verdad? O sea, desde el momento que estamos vivos, desconocemos no estar vivos, ¿no? Desconocemos el no estar vivos, si me explico. Incluso si tenemos familiares que han fallecido, am, no sabemos cómo es el otro lado, digamos, ¿verdad? O sea, los hemos visto tal vez morir y tal vez alguna gente somos más psíquicos y etcétera y hemos recibido mensajes, pero en general, la mayor parte de las veces no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Y ese es el pánico. Ese es el miedo, es un miedo profundo a lo desconocido. Y em, estamos hablando en estas semanas eh, cabalísticamente, ¿verdad? Porque la cabala está basada en la Biblia. Y en la Biblia se habla constantemente del éxodo de Egipto. O sea, no nada más la historia del éxodo de Egipto, sino constantemente se está regresando a esa historia como uno de los sucesos más importantes habidos y por haber. Y los cabalistas a veces se preguntan, ¿por qué se menciona tanto el éxodo? O sea, ¿por qué es tan importante? A mí no, o sea, se menciona mucho más que la historia de Abraham o de Adán y Eva o el arca de Noé. Y también fueron cosas importantes. ¿Por qué el éxodo en sí es tan importante? Y hay muchas explicaciones que nos dan los cabalistas, pero una de ellas es la idea de que Egipto, porque la Kabbalah nos explica que la Biblia es un código y no hay que tomarlo literalmente, porque no nos está hablando de algo que pasó hace miles de años, se está hablando de energía que se está revelando hoy por hoy. Y Egipto representa lo que se llama el mundo lo conocido, el mundo de lo que llaman los que saben la realidad del árbol del conocimiento, el bien y el mal, o sea, el mundo físico, el mundo material, el mundo donde existe la carencia y el caos y la muerte. Em, Porque en la realidad energética no existe ninguna de estas cosas. No hay muerte, no hay caos, no hay fin, no hay límites, ¿sí? O sea, es energía. Solamente la fisicalidad se deteriora y se muere, ¿verdad? La energía nunca se muere.
So, Egipto representa esto y representa cómo estamos tan aferrados a esta realidad. Y por eso necesitamos un éxodo, necesitamos ser liberados de esta realidad. Porque nosotros, por nosotros mismos, generalmente no vamos a escoger. Es interesante porque uno diría, no quiero estar en un mundo donde hay fin, donde hay pura felicidad y abundancia y cosas buenas. O sea, conscientemente no diríamos, no, pues voy a escoger la realidad que es el lodo en vez de la realidad que es el sol y el aire, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos dicen los cabalistas es que o sea, conscientemente tal vez escogeríamos lo otro, subconscientemente hay una parte nuestra que está súper aferrada a este Egipto, a esta realidad física y no queremos soltarla. Y por eso necesitamos ser liberados, por eso necesitamos un éxodo, por eso necesitamos que venga el Creador y que hayan 10 plagas, que son otra vez como 10 como shocks, digamos, para liberarnos, como que para, literal, es como describen Egipto como si fueran lodos, es como que estamos atrapados en lodo y no podemos movernos, estamos atorados en el lodo, o tiene que venir algo para quebrar ese lodo y sacarnos de ahí, ¿verdad? Y, again, creo que parte de la razón por la cual digamos, es un lodo y digamos que es apestoso y estoy atorada y estoy sucio, o sea, sucio el lodo y no, yo me gustaría mucho estar en un lugar limpio y asoleado y más cómodo que el lodo, pero por otra parte lo único que conozco es el lodo. Lo único que conozco es Egipto. De hecho, en la Biblia misma se habla constantemente que los israelitas se quejaban con Moisés, decían, ¿por qué nos sacaste al desierto cuando ya teníamos una vida en Egipto? ¿Por qué tenemos que estar aquí sufriendo? Decían ellos, ¿no? Aunque fueran libres, pero en Egipto por lo menos ya sabíamos, ya conocíamos cuál era el sufrimiento, aquí no estamos seguros cuál va a ser. Y siento que esa es parte de eso. Hablamos de miedos. Este episodio se llama Conquistando nuestros miedos. Y la razón por la cual estamos hablando de esto es porque por el miedo tan humano que es el miedo a lo desconocido. Es súper profundo, porque ese miedo a lo desconocido nos mantiene, como decía el maestro Rab, abrazando nuestro caos. En vez de decir, o sea, es tan fácil dar un paso y salir, pensamos que el lodo nos tiene atrapados, pero la realidad es que hay una cuerda ahí, podemos jalarnos y salir de ahí y está disponible todo el tiempo. No estamos escogiendo tomar esa cuerda. De alguna manera u otra, quedarnos en el lodo nos da una sensación de confort, de comodidad. em, Como decían los israelitas, literalmente, por lo menos conocemos el sufrimiento. O por lo menos sé de este sufrimiento, ¿verdad? No quiero irme a un lugar donde va a haber un sufrimiento que no conozco. Prefiero quedarme con el sufrimiento que conozco. ¿Sí? Y este miedo a lo desconocido es tan, o sea, literalmente es tan humano, es biológico, literalmente es biológico. Por eso tenemos miedo a la muerte. Es biológico, es un sistema de supervivencia. Está tan metido en nosotros que incluso cuando se nos está presentando una oportunidad tan mucho mejor, podemos rechazarla porque es lo desconocido. Y creo que entre más grandes somos, más nos cuesta trabajo. Cuando somos jóvenes, todavía tenemos como más energía, no estamos tan metidos en nuestro lodo, ¿verdad? La vida no nos ha dado tantas cachetadas todavía, entonces es más fácil tal vez escoger, pero entre más caminamos en la vida, más preferimos nuestro lodo que la libertad. So, básicamente ese es el tema de hoy, de hoy, bueno, esta semana del podcast. Es conquistando ese miedo para poder lograr un éxodo de nuestro lodo, de nuestro Egipto, de aquello que nos está manteniendo tan, así como ¿cómo dicen cuando éramos chiquitos que veíamos siempre las caricaturas, constantemente se estaban cayendo en quicksand? ¿Cómo se dice en español? La arena movediza, eso, ¿no? Ujú. Hoy en día ya no lo veo tanto. Cuando mis hijas Sí. veo caricaturas, ya no hay situaciones donde hay gente atorados en la arena movediza. Pero cuando éramos chicas, en todas las caricaturas había por lo menos un episodio donde alguien estaba atorado en arena movediza, ¿no? Sí, ¿Qué pasa total. con toda la arena movediza? El punto es que eh, podemos salirnos de ahí. No tenemos que escoger la arena movediza, ¿verdad? Hay que perder el miedo, claro, hay que perder el miedo y de eso se trata esta semana. So, esa es mi introducción al tema y ya traje hasta las caricaturas a colación. Mejor entra tú antes de que siga hablando de las caricaturas de mi infancia. Sí, ya yo me quedé en la arena movediza y estoy pensando como que en verdad, ahora que traíste eso, me hace pensar.
¿qué pasa cuando estamos en esa arena movediza? Las personas quieren salir, desesperados, no sé qué, y siempre te dicen, no te muevas tan rápido, tómalo con calma y te vamos a ayudar y te vas a poder salir de esto. Y en verdad en la vida literalmente es así. En vez de estar en esos momentos que no vemos la luz, que estamos en esta oscuridad, que nos sentimos abrumados, que estamos con toda esta dudas e incertidumbre y que estamos con miedo, es como literalmente el momento de pausar, de tomarlo con calma, de ir más lento. Como el Robert decía, si no sabes qué hacer, no hagas nada en ese momento. Haz las cosas que sí sabes y deja lo otro por un segundo. Invita a la luz, invitemos a la luz para que la luz nos vaya dando esos mensajes que necesitamos escuchar, ¿verdad? Algo que yo hice el otro día, porque estábamos hablando de que nos aferramos a las cosas que conocemos y es verdad, todos nosotros lo hacemos. Y al principio del año, hace 2 o 3 semanas atrás, eh, estaba haciendo unas preguntas con mis alumnos y mis alumnas. Y fue tan interesante porque era como que una de las preguntas era, ¿qué fue uno de tus bajos momentos en el año? Del año anterior, ¿verdad? Y las cosas que venía, después me junté con mis alumnos y estábamos hablando y viendo cómo íbamos a utilizar estas preguntas para ayudarnos para este año del 2026. Y una de las cosas que me daba como curiosidad era que cuando ellos hablaban de sus momentos bajos y yo decía, ok, ya vamos entonces a soltar, ya aprendimos la lección de tal, tal, tal cosa, sí, y lo hablamos, y yo dije, ok, ahora lo vamos a soltar, vamos a dejar eso en el pasado. De una vez como que sus caras era de una vez, la naturaleza de ellos era, no, no, espérate, ¿qué? Como que, ¿por qué? Y yo decía, pero si nada de eso te funcionó y nada de eso fue positivo para ti, y ya que aprendiste la lección, ya sacamos lo que tuviste que sacar de ello, vamos a soltar lo que no nos funciona y te quedas con lo que sí funciona. Y era como que casi diciéndome, maestra, no, no quiero soltar eso. ¿Y por qué? Porque estamos tan acostumbrados a tenerlo con nosotros y no los queremos soltar. No lo queremos soltar porque es lo que conocemos. Entonces, nos preferimos quedarnos con lo que conocemos por más de que no es algo positivo para nosotros. Preferimos quedarnos así a ir en el aspecto de lo que no conozco, lo que no estoy segura de todavía. Pero si no nos damos el chance, si no nos damos la oportunidad de soltar eso, aquello que no nos funciona, soltar esos momentos negativos o esos momentos o esos sistemas de creencia que no nos sirven para nada. En verdad, soltarlo, no vamos a tener tanto espacio para lo nuevo. Entonces es como que hay que crear ese espacio y hay que tener certeza en la luz del creador. No queremos caer en eso de no quiero atravesar un reto. No le tengamos miedo al reto, porque cada reto viene con un propósito. Y como lo hemos mencionado en otros momentos, el reto no es, ay, ¿por qué me está pasando a mí, pobrecita yo? Sino que es, ¿para qué vino aquí? ¿Ok? ¿Cuál es la razón del por qué está aquí este reto? ¿Y por qué está aquí esta parte que me están mandando a ir a un espacio que yo no estoy acostumbrada a ir? ¿Verdad? Entonces es como que no le tengamos ese miedo, no trates de evitarlo, porque ese tratar de evitarlo es donde viene el dolor. ¿Verdad? Entre comillas, viene el dolor. Viene el dolor porque le tengo tanto miedo a lo que yo creo que va a venir y la mayoría de las veces ni pasa, ni pasa. Tenía otra alumna que estaba así, volviéndose loca, diciendo, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Yo dije, ¿y qué pasa si pasa diferente? Y se quedó como que, wow, no lo había pensado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pensar lo peor. Nuestra naturaleza es pensar, ¿y qué pasa si pasa lo peor? Y yo digo, bueno, ¿cuándo vamos a comenzar a pensar, ¿y qué pasa si pasa lo mejor? ¿Verdad? ¿Y por qué no nos aferramos a ese lado? Entonces, no le tengamos miedo, no trates de evitarlo porque va a ser doloroso. Entonces, es como, no es que tengo que estar viviendo de que, ay, que venga, que venga, que venga, pero solamente que cuando llegue, porque eventualmente va a llegar, porque esa es la vida es altas y bajas, altas y bajas. La vida no es una línea nada más. Nosotros tenemos un corazón. Cuando tú vas al doctor y te ponen la cosa para
probar, asegurarte que tu corazón, cuáles son los latidos de tu corazón en la misma pantalla. La cosa hace pip para arriba y baja y para arriba y para abajo y así. Y va pip, pip, así, ¿no? Así mismo es la vida. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo? No tengámosles miedo a lo desconocido. Vamos a decir, ok, ¿qué vamos a aprender aquí? No estoy sola, estoy con la luz del Creador. Entonces quiero asegurarme que voy a caminar. La otra semana también hablamos de las letras hebreas. Agarrémonos de esas letras hebreas. Agarremos de las letras y de las herramientas que tenemos para ayudarnos a caminar hacia la luz. Que nos ayude a caminar y a atravesar esos momentos que son desconocidos y que le podemos tener miedo. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, no le tengamos miedo a tener miedo, no le tengamos miedo a la incertidumbre, no le tengamos miedo a eso, porque la mayoría de las veces, como le acabo de decir, las cosas que pensamos que van a pasar terminan pasando completamente diferente. Y al final es teniendo esa certeza absoluta de que estás en el camino que necesitas estar, tanto con lo positivo como con lo no tan positivo, porque no tiene que ser negativo, no es de que, ay, tengo miedo al futuro porque pienso que el futuro va a ser algo negativo, no, a veces le tenemos miedo hasta las cosas positivas, ¿verdad? Porque solamente porque yo no conozco, si yo invierto, ponte, si me toca, si alguien viene con un proyecto y me dice, Esther, vamos a invertir, $10,000 en tal cosa para, lo que sea, no sé qué negocio sería, pero como yo no lo conozco, yo voy a decir, no, 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 yo no voy para allá, si no tomo ese riesgo, ¿cómo voy a saber que esa inversión de los $10,000 no me va a traer $1,000,000? No lo sé, hasta que no pruebe, no voy a saber. Entonces, vamos a estar ahorita, vamos a hacer tomar esos riesgos. Tomemos esos riesgos, sepamos o no, la única cosa que quiero que hagamos en este tiempo es decir, yo quiero que la luz del Creador me guíe cada paso que yo voy a tomar. Y certeza absoluta y soltar. No quiero aferrarme a lo viejo que no me funciona. No quiero aferrarme a lo viejo que no me ayuda. No quiero agarrarme de lo viejo que me está hundiendo y no me aporta. Quiero soltar eso y de verdad ya decir, no le quiero tener miedo. Quiero liberarme de esos miedos y decir, voy a conquistarlo. Y para conquistar, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un riesgo, tomar el riesgo. Y eso es lo que queremos agarrarnos ahora, tomar el riesgo para ir hacia adelante. Así es. Estás en mute, Esthercita. Uf. Ah, ok. So, me encanta que estás hablando acerca de la idea de traer al uso de las reglas hebreas que hablamos hace unas semanas, porque creo que es una excelente herramienta. Porque otra vez, regresando a la idea de que o sea, el aferrarnos a la zona de confort, el no querer tomar riesgos, por ejemplo, el no querer conquistar nuestros miedos, o sea, porque tenemos miedo, es o sea, es un sistema biológico de supervivencia. Eso hay que hacerle como override, hay que literalmente reentrenar al cerebro, ¿no? O sea, porque es algo muy humano, es algo físico incluso, que podemos decir. Eso es como que de verdad elevarnos por encima de la fisicalidad, verdaderamente elevarnos por encima de todos nuestros sistemas lógicos, de todos nuestros sistemas biológicos de alguna manera u otra, porque, especialmente para gente que tiene miedos así como intensos, whatever, ansiedades, cosas así, traumas, etcétera. Cuando estás enfrentando a ese miedo, literal sientes que te estás muriendo. O sea, como, Sí. como empecé esta conversación, es enfrentar el miedo a la muerte. O sea, yo, gracias a Dios, no tengo miedo a hablar en público, claramente, pero sé de gente que sí, y las veces que han o sea, enfrentado ese miedo y tienen que hablar, literal, sienten que se están muriendo. Yo sé que a mí, aunque no tengo miedo a hablar en público, a veces me cuestan ciertas confrontaciones mucho, y entonces cuando tengo que confrontar a alguien que de verdad me cuesta, o sea, que le tengo miedo, siento que me estoy muriendo, o sea, mi corazón, o sea, es horrible, ¿no? Esa sensación. So, el punto aquí es que a mí siempre me gusta hablar desde un punto de vista de tener como misericordia y mucha bondad hacia uno mismo, Ujú. y por eso quiero como compartir con ustedes la idea de que em, primero hay que entender, o sea, porque a veces, o sea, yo sé, por ejemplo, a mí, cuando yo tengo mis miedos, y todavía los tengo, no los he conquistado todos, claramente, ¿no? Poco a poco he trabajado algunos.
hay una como vergüenza que viene con ese miedo, porque uno sabe que debería de tomar ese riesgo, especialmente ya caminando un camino espiritual, sabes que deberías de tomar ese riesgo, sabes que deberías de conquistar ese miedo, ya tienes toda, o sea, tienes toda la sabiduría de por qué, y sin embargo todavía te cuesta trabajo, porque, again, hay una necesidad biológica de no, de mantenerse en lo cómodo, de mantenerme en el lodo, porque la conozco, ¿verdad? O sea, otra vez, es un método de supervivencia. Entonces, em, o sea, y claro, el sentir esa como vergüenza o esa pena o esa como, o nos sentimos mal, ay, sí, pues que no soy valiente, es que no pude conquistar el miedo, lo que sea. Esos pensamientos claramente, obviamente, no nos van a ayudar, ¿verdad? O sea, es otro tipo de pensamiento que nos mantiene ahí. Entonces, quiero trabajar mucho sobre esta idea de soltar soltar esa vergüenza, soltar ese como pensamientos de no soy lo suficientemente bueno o fracasé o lo que sea que nos hace am, sentirnos como, o sea, que no nos quitan la fuerza, digamos, de enfrentarnos a estos miedos. Y decir, mira, si me cuesta trabajo el cambio, si me cuesta trabajo conquistar mis miedos, si me cuesta trabajo enfrentarme a lo desconocido, es porque, es por una razón, ¿verdad? O sea, no es porque algo está mal conmigo o fracasé o soy miedosa o, ay, no, soy débil o lo que sea. Hay una razón y hay una ansiedad incluso, again, biológica, ¿ok? So, empezar desde ese lugar y de aceptar, porque uno no puede cambiar aquello que no acepta. Primero tenemos que aceptar. So, todavía hay que aceptar que tengo por ejemplo, un miedo a la confrontación y que viene de ciertos traumas que tuve niña chiquita, porque de niña chiquita en ciertos momentos confronté a autoridad y me fue súper mal, entonces pues ahora ya tengo un miedo y es una cuestión de supervivencia y whatever. Y tenerlo como claro, o sea, ese entendimiento, esa, em, again, benevolencia, autocompasión y de esa aceptación de quién soy. Y luego desde ahí decir, ok, pero ya que tengo ese identificado, ahora sé que puedo ir por encima de ello. Porque aunque ahorita, digamos que tengo este sistema operativo que me dice que la única forma de sobrevivir es alejándome de ese riesgo y quedándome en mi lodo, ahora puedo, que lo sé, puedo escribir un nuevo programa, digamos. Es como reprogramar la computadora, puedo reprogramar mi sistema operativo y escoger enfrentar el miedo y escoger enfrentar lo desconocido. em, again, con mucha autocompasión y sabiendo que es un proceso, ¿verdad? So, nada más como que quería responder eso porque no está diciendo, ok, toma el riesgo y ya está, ¿verdad? O sea, no es tan fácil, obviamente, hay que hacer ese trabajo interno de decir, es muy No, incómodo, siento ese dolor, ¿verdad? no, No, porque hay gente que dice eso, ¿no? Ay, bueno, pues arriesgate. Es como ese meme, o meme, no sé cómo se dice eso, pero dice que mi esposo me resolvió todos los problemas. Le dije que estaba preocupada y me dijo que me calmara. Y ya, nunca lo pensé antes, pero wow, ya soy feliz, ¿no? O sea, sí, toma riesgo, deja de tener miedo. Obvio no funciona, me encantaría no tener miedo, ¿verdad? no. Siento que es primero vamos como ese paso, decir, y que dijiste tú algo, Esther, que es la idea de también de esta certeza, ¿no? Y eso, todos los problemas que tenemos en este mundo también vienen. Y la razón por la cual le tenemos miedo a lo desconocido y etcétera, es porque no sentimos que el Creador está con nosotros. Dudamos que el Creador está con nosotros. Dudamos que el Creador está conmigo ahorita y dudamos que el Creador va a estar conmigo allá también, ¿verdad? Entonces, si tomo ese riesgo y voy a estar sola en ese riesgo y no va a ser el Creador para tomarme la mano, ¿verdad? So, también es esa idea, y lo he dicho varias veces en este podcast, que creo que es una muy buena práctica como practicar sentir que el creador está ahí contigo, no sentir la luz del creador, trabajar esa luz del creador. De hecho, yo ofrezco un servicio de uno a uno, nunca no lo promuevo aquí lo suficiente, pero am, se llama Tikkun Healing, se llama el Tikkun, pero me enfoco mucho en trabajar con el niño interior y muchas veces lo que hacemos, o sea, identificamos cómo es que se manifiesta para ti esta duda y practicamos sentir al creador ahí, en ese momento de duda, de miedo, de incomodidad. Y es algo que quieres traer a tu cuerpo, que tu cuerpo lo pueda sentir, porque es algo, again, queremos reprogramar incluso nuestro sistema neurológico que nos dice que le tengamos miedo a eso, ¿verdad? Para sobrevivir. So, anyway, lo que quiero decir aquí es que em, venir desde un lugar de compasión y de aceptación, porque no vamos a conquistar ningún miedo si nos estamos juzgando por tener miedo. Y yo sé, porque yo lo hice por mucho tiempo y lo sigo haciendo todavía a veces, ¿verdad? Me juzgo por tener miedo, siento vergüenza
de que tengo ciertos miedos. O a la medida que los voy aceptando y que pierdo esa vergüenza, se vuelve también mucho más fácil entonces salirme de ese miedo y acoger lo desconocido. Ujú. Sí, o sea, 100%. Gracias por aclarar eso, no lo que yo no quería decir como que, ay, no, No, como, yo sé que no lo querías sí, decir eso, pero quiero como dar algo como, sí, o sea, para mí siempre, siempre voy a este lugar porque sé que esa es la forma en que yo reacciono. Yo sé que no es lo que tú querías escuchar, pero yo sé cuando a sí, veces escucho eso, yo pues como que tienes razón, necesito enfrentar y tomar el riesgo y luego no puedo y me siento mal conmigo misma y siento culpa y etcétera, que otra vez, todo es parte de lo mismo, sí, ¿verdad? Es parte sí, del, del sistema de supervivencia que me previene de tomar ese paso, porque la culpa me hace sentir peor, ¿no? Y entonces me sigo quedando todavía más en el lodo y me entierro más en el lodo, ¿verdad? Por claro. eso quiero como aclarar que Sí, todo tiene que empezar por un lugar de autocompasión y bondad. A mí, sí, por lo menos en mi experiencia, tal vez no todo el mundo es como yo, pero para mí es necesario. sí. No, y cuando estamos metidos, porque créeme, la persona que está diciendo, tranquila, toma el riesgo y avanza, es porque esa es la persona que no está involucrada en lo que está pasando, ¿verdad? Pero cuando uno Claro, está en ese lado, obviamente no es tan fácil, pero nada de esto es fácil. La vida, en verdad, no es tan fácil tampoco, siempre va a haber estos momentos, ¿no? Lo que quiero decir es que en verdad es tomar tomar esa pausa para, como estábamos hablando al principio cuando estaba con lo de la arena movediza, como que no es desesperadamente tratar de salirte de allí, ¿ok? Y a veces el miedo nos quiere paralizar y es tampoco no es quedarme paralizado. Lo que queremos hacer es que queremos buscar ese balance y ese balance tiene que ver con ese amor propio y ese amor hacia uno mismo donde tú dices, ahorita estoy parada aquí, parado o parada aquí y quiero hacerlo con compasión hacia mí misma porque eso es lo que yo necesito ahorita. Eso es de verdad llegar a ese punto de honrarte a ti mismo y honrar tu luz donde tú estás parado. Y eso es darle ese espacio, darle ese espacio a ese miedo o esa situación que esté pasando, darle su espacio, porque es válido, es muy válido y eso es lo que tenemos que recordarnos. Pero ahí es donde entra la parte que estabas hablando, Esther, que cuando no le damos ese lugar, nos sentimos culpables. Y cuando nos sentimos culpables es cuando no podemos entonces avanzar ni salirnos de ese hoyo. Porque nos sentimos tan culpables de decir, ay, no sé por qué me siento así, no sé por qué no puedo, porque... Y no tenemos ni el chance de decir, ok, voy a darle el lugar y el espacio a este sentimiento, porque ese sentimiento es súper válido. Y eso es lo que nos tenemos que recordar. Y cuando lo vemos de esa forma, y pedimos la asistencia y utilizamos las herramientas que tenemos y que hemos hablado, ahí es donde nosotros podemos decir, ok, cuando tengo que tomar el próximo paso, al menos sé que no lo estoy haciendo desde un lugar de desesperación. Lo puedo hacer desde un lugar de amor propio, lo estoy haciendo desde un lugar donde ya yo he invitado a la luz, donde tengo mis herramientas, donde pude elevar mi frecuencia, mi vibración, y de allí es donde yo quiero tratar de operar. Y cuando te venga de vuelta, porque créeme que viene la lucha, porque eso es lo que es una lucha entre te quedas ahí, todo, déjame salirme, es una lucha interna. Todos pasamos por esto, no hay una persona que no pasa por esto, todos lo pasamos por esto. Es ese momento donde tenemos que decir, ¿sabes qué? Amor propio, voy a darme mi espacio, voy a dar el espacio a esta situación. Para entonces yo puedo, cuando yo le doy el espacio a esta situación es como que tú casi prácticamente te sales del hoyo y puedes ver como desde afuera, como, oh, wow, ok. Y también algo muy importante, si tienes a alguien, tienes tu maestro de Kabbalah, tienes a tu mentor, habla con él o con ella, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros como a medio jamaquearnos y sacarnos de ese cosa que está muy cerrado, ¿verdad? Y cuando podemos abrir más el panorama y podemos darnos el espacio a nosotros que estamos pasando por eso, dar el espacio a la situación que sí está existiendo en ese momento, porque no es que no es real, ¿verdad? Entonces es como que darnos eso, ahí es donde podemos hacerlo todo con mucha misericordia. ¿Verdad? Y eso ahí es donde entra, le damos ese espacio, aunque sea un espacio del tamaño de una aguja, abrir ese poquito, ahí la luz puede entrar.
es eso, es lo que estábamos hablando también la vez pasada, es prender la luz a través de nuestro camino. Si el camino se siente oscuro, es momento de prender la luz. ¿Cómo prendemos la luz? Exactamente como venimos diciendo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las, perdón, disculpen, es una de las maneras y los consejos y los tips que podemos nosotras compartir con ustedes sobre este tema, ¿verdad? Sí, hablas de la idea de acoger y creo que again, el primer paso es a conquistar el miedo, es acogerlo, no hay de otro, y acoger la incomodidad. El Mm, verdadero miedo es el miedo a sentirnos incómodos, a sentir dolor. Por eso, again, el miedo a lo desconocido es miedo que no sé cómo defenderme contra un dolor desconocido o a un detonante de dolor desconocido o algo que me haga sentirme incómodo en lo desconocido, ¿verdad? So, mm, empieza todo con acoger. Esa es la idea. So, pero para acoger, primero, como dijiste tú, hay que remover la culpa y la vergüenza y decir, ok, hay una razón por la cual tengo este miedo, hay una razón por la cual no quiero tomar este riesgo, hay una razón por la cual em, no estoy rechazando esto. Vamos a entender esta razón y aceptarlo y acogerlo sin vergüenza y vamos a acoger la incomodidad. Vamos a permitirnos sentir la incomodidad del éxodo. El éxodo es muy incómodo. Los israelitas estuvieron muy incómodos por 40 años en el desierto, ¿verdad? sí, Antes de llegar a la tierra prometida. mm, So, la incomodidad no se puede evitar. mm, Sin embargo, es la única forma de llegar a la tierra prometida, que es, again, nuestra tierra prometida personal de cada uno de nosotros. No hay de otra, no mm. hay de otra. Sí, y al final en verdad es hermoso. Y bueno, con eso chicos, la próxima semana vamos a estar hablando sobre tu nombre de Dios personal y vamos a tener a David Heiblum, el maestro David Heiblum con nosotras y vamos a regalarle otras herramientas para que cuando estemos pasando por nuestro camino espiritual tengamos estas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a conquistar nuestros miedos. No sé, bueno, con eso dicho, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por estar. Chao, chao.